La pregunta 1 dice, ¿cuáles son las instituciones que forman parte del Comité Plurinacional de Tecnologías de la Información y Comunicación? Yo, Yo profesora. lo que ¿Quién? Arancibia. Lourdes Choconapi. Ya, apellido, por favor, para que pueda anotarlo, porque así no entiendo. Arancibia. Choconapi. Ya, Arancibia, de ahí Choconapi y de ahí Vilma. Ya. Arancibia. Empieza Arancibia. ¿Cuáles son las instituciones que forman parte del Comité Plurinacional de Tecnología de la Información y Comunicación? Ya. El Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda que lo preside, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de la Planificación de Desarrollo, la Agencia del Desarrollo para la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSI. Ya, la H, correcto, muy bien. La 2 dice, ¿cuáles son los conceptos y principios por los que se rige el Comité Plurinacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, Complutic? La estudiante que le tocaba, que era... Choconapi. Ya, Choconapi. Es la descolonización del conocimiento, la seguridad informática, la soberanía tecnológica del Estado plurinacional y el uso del software libre y estándares abiertos. Muy bien, correcto. Vamos con la siguiente. ¿A qué se denomina gobierno electrónico? Es una nueva modalidad de una nueva forma de gobierno que está relacionada con el gobierno abierto, participativo, un gobierno donde el ciudadano intervenga este gobierno electrónico, donde formen parte de este gobierno electrónico con el uso de tecnología de la información y comunicación, TIC, para fortalecer las capacidades e incrementar la eficiencia de las entidades públicas, como para mejorar los canales de comunicación del Estado con la ciudadanía y la participación de control social. Proviene de varios años atrás también. Muy bien, gracias Vilma, correcto. Ya. Vamos con la 4. ¿Cuáles son los elementos que forman el gobierno electrónico? ¿Quién nos contesta esta? Yo, Lisen, Elvi. Ya, Elvi y después Carrasco, la siguiente. Ya, ¿Cuál Carrasco. Elvi, conteste. Ya. ¿Cuáles son los elementos que conforman el gobierno electrónico, el gobierno soberano, el gobierno eficiente, el gobierno abierto y participativo? Sí, correcto, son los 3, muy bien. Carrasco, la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que conforman el gobierno electrónico? Son el gobierno soberano, el gobierno eficiente, el gobierno abierto y participativo. Pero ese ya creo que la había leído Elvi. ¿Esa? Era la Entonces, siguiente, la próxima. ok. ¿Qué se entiende por gobierno soberano? Soberanía tecnológica con entidad propia tiene como objetivo regir todos los aspectos del Estado con la tecnología. Muy bien, correcto. Richard, la siguiente. ¿Qué pregunta era, licenciada? Ahorita le digo. Es la 6. ¿Qué se entiende por gobierno eficiente? Ya. ¿Qué se entiende por gobierno eficiente? Se entiende que representa un proceso sostenido que busca servir a la población con la mayor celeridad, el mejor trato y acorde a sus expectativas. Asimismo, tiempo significa la generación de herramientas que permiten a las autoridades tomar decisiones con la mejor información integral del desarrollo del Estado. Ya, muy bien, correcto. Vamos con la 7. ¿Qué se entiende por gobierno abierto y participativo? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? La 7.
Buenas noches, licenciada. Minerva, Sí, ¿ya? ¿qué se entiende por gobierno abierto y participativo? Por gobierno abierto y participativo es un conjunto de elementos que facilitan el acceso a la información pública o participación y control social. Solo Muy eso bien, correcto. Sí, está bien, está bien. Ya, La gracias. 8, ¿qué establece la Constitución Política del Estado en relación al servicio de telecomunicaciones? ¿Puedo responder yo, licenciada? Buenas noches. Ya, Castro, responda. Dice lo siguiente: en el artículo 20 de la Constitución Política de Estado se establece que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Asimismo, en el parágrafo 2 del artículo 103 se establece que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Correcto, muy bien. Vamos con la siguiente. Castro, ¿cuál es su apellido? ¿Cuál es el que son? Hay dos Castro y solo me parece Castro. El ¿Castro 8 Reja o Castro? Sí, Castro Reja. Ya. Reja, Ya. Ya. La 9. ¿Quién quiere la 9? Yo, ingeniero. Digo, licenciado. Ya. La 9 dice, indica algunas líneas estratégicas para el gobierno soberano, eficiente y para el gobierno abierto y participativo. La respuesta, el gobierno soberano, la que indiqué yo es la investigación, innovación, desarrollo tecnológico. La segunda que indiqué del gobierno soberano es seguridad informática y de la información. Del gobierno eficiente, indico el asesoramiento y la capacitación técnica. El otro que indico es la calidad de servicios públicos. Y del gobierno abierto y participativo, indico la transparencia y datos abiertos. La segunda que indico es participación y control social. Correcto, muy bien. Vamos bueno, ya terminamos. Entonces vamos a el tema que nos corresponde ver hoy día. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema relacionado a precisamente cuál es la situación, cuáles son los parámetros o los indicadores que presenta la economía a nivel nacional. Nosotros vamos a ver hoy día, vamos a conocer los datos oficiales, o sea, son los datos que están establecidos en el organismo indicado para emanar esta información, que en este caso es el Ministerio de Economía. Para ello es necesario, y les he puesto ahí, y les hago este paréntesis antes de empezar la clase, haciendo referencia de que estos datos son datos que no los he elaborado yo, por supuesto, son datos obtenidos de esta página oficial y por lo tanto cualquiera que pueda ingresar ahí los puede obtener, ¿no? Entonces yo no me he inventado estos datos, son datos que están y que se consideran datos oficiales. ¿Bien? Bien. Evaluación de la economía boliviana. Estos datos están actualizados al año 2022. Vamos a ver que el último indicador que se tiene es hasta el marzo de este año, hasta el marzo del 2022. ¿Bien? Bueno, aquí vamos a ver, lo primero que nos muestra es los diferentes recursos económicos que se han destinado. Ustedes saben que durante el año 2019 primero hubo el paro de los 21 días, que ya significó esto, bueno, a través del conflicto político, social que se dio en aquel momento, eso ya tuvo un impacto económico negativo para Bolivia, ¿no?
No nos olvidemos que hubo un paro de 21 días previo a la finalización del año, lo que significó, como decía, un golpe a la economía, no solamente a la economía formal, sino también a la economía informal. Posteriormente, al siguiente año, empieza la crisis sanitaria generada por el COVID-19, que eso sí ya fue el golpe más fuerte, no solamente a Bolivia, sino a todo el mundo, pues, ¿no? Entonces, vamos a empezar haciendo referencia a esta situación, ¿no? Bueno, lo que establece el gobierno es que actualmente, al año 2020, mejor dicho, los últimos datos que se tienen son hasta el diciembre del 2021, cuando se cierra la gestión. En estos no se tiene datos actualizados porque me imagino que van a esperar que termine la gestión 2022 para poder elaborar esos datos. Bueno, en relación al diagnóstico temprano y masivo, se ha determinado que se aplican 4.083.525 pruebas de diagnóstico adquiridas, es decir, pruebas para detectar el virus. No, en relación a las vacunas, es decir, la inmunización masiva, se aplicaron 20,5 millones de vacunas a diciembre del año 2021, se adquirieron 20,5 millones de vacunas, pero se aplicaron 9,757,168, ¿no? A las diferentes personas. Esto, bueno, por diferentes motivos, pues, ¿no? Sobre todo, mucha gente no ha querido vacunarse también, ¿no? Esto se coordinó, el gobierno lo adquirió y lo distribuyó a los gobiernos departamentales. Igual, el presupuesto, digamos, que se gastó para los recursos para la atención del COVID fueron en razón de las vacunas, pruebas y medicamentos, insumos y otros, haciendo un total de 4.583 millones de bolivianos, ¿no? Eso fue lo que se planificó gastar para atender estos ítems. Sin embargo, lo que efectivamente se gastó fue 3.178 millones de bolivianos entre lo que fue el mes de noviembre del año 2020 y el mes de diciembre del año 2021. Igualmente, se establecieron otras medidas, entre ellas que fueron establecidas no solamente en el año 2000, sino antes, durante la pandemia, como por ejemplo, el bono contra el hambre, que fue establecido precisamente a mediados del año 2020. Este bono ha tenido de los más de, todavía no tenemos la exactitud de cuántos bolivianos vamos a hacer, ¿no? De cuántos millones de bolivianos somos, lo vamos a obtener con el censo, pero somos más de 12 millones ahorita en Bolivia, datos extraoficiales. De esos 12 millones, 4.035.773 de bolivianos fueron beneficiados con este bono contra el hambre. Luego, eso se traduce en bolivianos en 4.036 millones de bolivianos, ¿no? Luego también, ¿se acuerdan ustedes? Se dictó la ley de devolver los aportes de las AFP a los rentistas, a ciertas personas que ya habían tenido un aporte y que cumplían con unos requisitos. Han beneficiado 313.220 bolivianos a enero de este año, del año 2022, y en bolivianos eso significa 1.069 millones, ¿no? Otros diferentes fondos que se han establecido para la inversión pública productiva, también hizo de apoyo a la reactivación de la inversión pública. Este dato llama la atención, ¿no? La creación de ítem y educación y contratación de personal, no dice los datos en cuestión de dinero, ¿ya? Sino la contratación, los ítems como tal, y vemos que en materia de educación se han contratado en el año, se crearon nuevos ítem para todo Bolivia. En materia de educación, 1.700. Eso es poquísimo, ¿no? Para toda Bolivia. Igualmente, en materia de salud, pero todavía seguimos inmersos en esta crisis sanitaria. Tenemos la creación de 6.200 ítems para todo Estado, ¿no? También un índice sumamente bajo.
Se aumentó también, han aumentado la renta para los jubilados. También se creó el impuesto a las grandes fortunas, otro dato que llama la atención. A diciembre del año 2021, es decir, el año pasado, se había determinado que en Bolivia existen 204 personas que poseen grandes fortunas y que por lo tanto son sujetos pasivos de este impuesto. Y por lo tanto, en este año se recaudó 241 millones de bolivianos por concepto de estos impuestos. Y en todo Bolivia solo hay 204 personas que son sujetos activos. Y también el incremento del 2% del salario mínimo nacional. En el año 2021, el salario mínimo nacional era de 2.164 bolivianos. Actualmente es de 2.250 bolivianos, ¿no? Igual se han creado el restablecimiento de límites de cartera productiva de vivienda social, es decir, sabemos nosotros que el gobierno desde hace varios años ha establecido, da unos fondos a las instituciones financieras para que a través de ellos se canalice este crédito de vivienda social para aquellas personas que cumplan con los requisitos, ¿no? Este es un crédito a una tasa bastante baja, que es el 5,5%, que es una tasa sumamente baja en relación a los otros créditos de vivienda. La capitalización del 100% de las utilidades de la banca, quiere decir de que las ganancias que hayan obtenido las bancas pues, han podido reinvertirlas, o sea, digamos, se las ha considerado el 100% sin que paguen impuestos para poder reinvertir, porque no nos olvidemos que durante la pandemia también la banca fue uno de los sectores bastante golpeados. Se han refinanciado y reprogramado créditos, y esto fue una de las, precisamente, de lo que en esa época afectó a las instituciones financieras, a los bancos, no cooperativas. Por supuesto que el banco o la banca al final no pierde, porque esto no es que se haya condonado, es que se ha retrasado el pago, ¿no? Igual se ha creado la subasta electrónica y el mercado virtual, en el cual esta subasta electrónica es para la adjudicación de bienes estatales, el mercado virtual a través de los cuales se ofertan productos, ¿no? Y de esto se han beneficiado a diciembre del año 2021 1.055 proveedores, ¿no? Bueno, y diferentes fortalecimientos y reactivación a las diferentes empresas públicas, ¿no? No solamente en las empresas públicas, sino también en el sector agropecuario, sector cañero, incentivos tributarios para la fabricación e importación de vehículos, maquinarias agrícolas híbridos. Por ejemplo, existe ese incentivo para la persona, por ejemplo, que quisiera importar un vehículo eléctrico, no pagaría impuestos, porque se lo considera una medida amigable con el medio ambiente, ¿no? Vamos a ver entonces ahora los otros indicadores. ¿Qué es el Producto Interno Bruto, el PIB? El Producto Interno Bruto es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales que son producidos internamente en el país. Se miden con diferentes frecuencias, las más comunes son anualmente y trimestralmente. Aquí está bien. Tenemos aquí unos datos que marcan desde el año 1951 al año 2021 en porcentaje, ¿no? En relación al crecimiento del Producto Interno Bruto. Vemos nosotros que en el año, vamos a revisar solamente los últimos datos, ¿no? Vemos nosotros que en el año próximo, esta menor 8,7% que está aquí cerca del 2021, es precisamente por lo que hablábamos hace un momento, por la crisis generada en el año 2019 y 2020 que hizo que este coeficiente caiga. Ya en el año 2021 tenemos un repunte y llegamos al 6,1% del PIB, ¿no? Aquí tenemos, en el año 2020 lo vemos más claramente, cómo cayó el Producto Interno Bruto, ¿no? Al 8,7%, en el año 2021 ha subido al 6,1%. En diferentes sectores de la economía, ¿no? Minería, transporte, etc. Vamos a ver solamente algunos sectores en relación también a
a los coeficientes que marcan, por ejemplo, de los restaurantes. Vemos nosotros que en el año 2019 y 2020, sobre todo en el año 2020, hay una caída del 48% de este sector. Luego, ya en el año 2021 ha subido a un 31%. ¿Qué indica estos últimos datos de 2021 y 2022? Indica que a marzo del 2022, comparando, o sea, durante los primeros 3 meses del año 2022, en relación a los primeros 3 meses del año 2021, ha habido un crecimiento del 20%. Esto ayuda a establecer una proyección para todo el año, ¿no? ¿Cómo va a ser el crecimiento? Hasta los 3 primeros meses se puede comparar los 2 últimos años, 2022 y 2021, y en el 2022 ha habido un aumento, un crecimiento del 20%. Lo mismo pasa con los hoteles y el transporte aéreo. En el año, por ejemplo, en los hoteles, en el año 2020 cayó este sector, tuvo una caída del 54%, repuntó el 34% en el año 2021, y durante los 3 meses de este año, en comparación con los 3 meses del año pasado, ha habido un incremento del 39%. Lo mismo, similar situación ha pasado en el transporte aéreo, ¿no? Con mayor proporción, porque vemos que entre el año 2019 y 2020 hubo una caída del 61%, luego ya en el año 2021 hubo un incremento del 54%, y en los en los 3 primeros meses del año 2022, en comparación con los 3 primeros meses del año 2021, ha habido un incremento del 106%. Como decía, esto ayuda a establecer una proyección. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento sostenido y generalizado de precios en una economía. Se mide por la variación porcentual del índice de precios al consumidor, es decir, el IPC. Este precio promedio que es el precio promedio de una canasta de bienes y servicios consumidos por una familia representativa. Es decir, si yo este año con 100 bolivianos compro, vamos a poner 20 productos, si al año que viene con esos 100 bolivianos voy a comprar solamente 10 productos, no estoy dando un ejemplo bastante sencillo, quiere decir que ha habido una inflación, ¿no? Pero si, una inflación considerable, pero si digamos, en vez de comprar 10 productos, perdón, en vez de comprar 20 productos con los mismos 100 bolivianos, compro 19, no ha habido pues una inflación significativa, no ha perdido el valor, el dinero, ¿no? Vamos a ver nosotros estos datos también. Solamente vamos a observar, quiero mostrar que todos en algún momento han de haber escuchado o tener conocimiento de que nuestro país en el año 1985 y 1986 alcanzó niveles de inflación que creo que ningún país los ha alcanzado en la historia, ¿no? Llegó a tener una inflación del 8.171%. Imagínense ustedes si ahorita Argentina, que es el país de la región que más inflación tiene, que es ahorita alarmante, tiene una inflación del 23%. Imagínense nosotros llegar al 8.171% en el año 85. Eso fue catastrófico, ¿no? Bueno, después esto se controló con diferentes medidas, ¿no?, que estableció el gobierno de aquella época. Luego tenemos nosotros, a partir del año 2007, vemos como esta inflación llega al 11,8% y luego empieza a bajar, ¿no?, manteniéndose una constante durante los años 2019 al 2020, podríamos decir, donde vuelve a caer un poco, pero no ha habido una una gran variación, ¿no? Abril del 2022, ya estos son los datos, de Bolivia la inflación es el 0,4%, y ahí vemos, ¿no?, los diferentes países, llegando a la mayor, que es la de Argentina, que es el 23,1%. ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial o balanza de mercancía es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y las exportaciones de mercadería. Es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país.
Aquí tenemos también una balanza durante los años 1995 al año hasta el año 2003 ha habido una balanza comercial negativa. Por eso vemos estos índices negativos. Posteriormente, a partir del año 2004 empieza a haber un incremento. Los años 2015, 2019, por la caída de los hidrocarburos, también ayudó a que esta balanza vuelva a ser negativa, y ya el año 2021 ha habido un incremento, y también en los últimos 3 meses de este año. Los ahorros en el sistema financiero, también, fíjense, ha habido un incremento sostenido. Aquí no se ha notado mucho diríamos, la crisis en los ahorros financieros, y en 2022 en relación al 2021, en relación a los 3 primeros meses, también ha habido incremento. Los depósitos se miden ya en menores de $500, que son estos azules, entre 501 y $1.000, que vendrían a ser los grises, plomitos, entre $1.001 y $5.000 los naranjas, y los verdes ya mayores de $5.000 en ahorro, ¿no? Estamos hablando en las cuentas de los bancos y cooperativas. Entonces, esto también ha habido un incremento no tan significativo, pero sí ha habido un incremento igual, se prevé que para este año sea también del 8%. La cartera bruta y el porcentaje de mora en el sistema, es decir, la gente que no paga el crédito, ¿no? A eso se refiere. Aquí también tenemos, bueno, estos índices de los años hasta el año 2000, tenemos una curva descendiente hasta el año 2011, de ahí empieza a subir, y se prevé que para este año sea del 7%, ¿no? Luego tenemos la inversión pública ejecutada, que son los gastos que se hacen para la administración del Estado, ¿no? En diferentes sectores: infraestructura, productivo, social, multisectorial. Vemos que del año 2019 al 2020 esta inversión fue bajísima, ¿no? O sea, hubo un decrecimiento. Situación que ha ido en aumento, un poco en aumento hacia el año 2021, y que se prevé que sea mayor en el año 2022, llegando prácticamente a alcanzar esta inversión al año 2016, que es cuando se tuvo el mayor índice, ¿no? Las recaudaciones tributarias, es decir, los pagos de impuestos. Se han elaborado diferentes políticas tributarias para que la gente pague, estableciendo condonaciones, perdonazos, etcétera, ¿no? En el año 2020, por supuesto, la gente lo último que le importaba era el pago de impuestos, por lo tanto, y también hubo condonaciones, por lo tanto hubo un decrecimiento de estas recaudaciones del 23%, que subieron en el siguiente año al 15%, y en los primeros 3 meses de este año, en relación a los primeros meses del año pasado, un 21%. ¿Qué es la deuda del Tesoro General de la Nación? Es la deuda emitida por el Estado con el fin de obtener un financiamiento de corto o a mediano plazo. La deuda pública. La deuda pública es una forma de obtener recursos para el Estado dentro del país, ya sea de manera interna, a través de una deuda interna, o fuera del país a través de deuda externa. El Estado Plurinacional de Bolivia acude al endeudamiento para financiar obras de bien para la construcción de caminos, dotación de servicios básicos, apoyo al sector productivo, a la industria, a las empresas estatales, entre otros. Bueno, así como una persona que tiene un salario y se presta dinero para comprar o construir una vivienda, una empresa acude a un crédito para ampliar el negocio, el país se endeuda también para crecer, pero hay que tener en cuenta que cuando la deuda es utilizada para invertir, para crecer, es una deuda, podríamos decirle, positiva. Pero si es utilizada no para la inversión, ahí tendríamos que considerar si es una deuda positiva. Lo mismo que sucede con una persona. ¿Es bueno endeudarse o es malo endeudarse? Depende. Si nos endeudamos, por ejemplo, una persona que se endeuda para obtener una vivienda, por supuesto que no va a ser malo, porque va a adquirir un bien y probablemente a través de una deuda sea la única forma de hacerlo, ¿no? Pero si una persona se endeuda para hacer una fiesta, eso no va a ser bueno, ¿no? Porque no le va a quedar ningún beneficio. Entonces depende, ¿no? ¿Qué tipo de deuda puede adquirir el Tesoro General de la Nación? Ya sabemos la deuda interna y la deuda externa, que forman la deuda pública. La deuda interna es aquella que el Estado contrae con las instituciones del mismo país, como por ejemplo administradoras de fondos de pensión, con el mismo Banco Central de Bolivia.
Y la deuda externa son créditos que adquiere ya sea a través con otros países, con organismos internacionales, ¿no? Etcétera. En la deuda pública externa al año pasado, en julio del 2021, ¿no? Estaba aproximadamente, ¿no? Con estos porcentajes que había subido del año 2019 al 2020, llegando a un 33%, y en este año ha subido un poco más, hasta el 34%. Perdón, esto no es hasta este año, quiero decir hasta diciembre. Esto es hasta julio y este es hasta diciembre del año pasado. La tasa de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación que existe en la relación. Un segundito, Tito. Bien, entonces decíamos que la tasa de desempleo mide el nivel de desocupación que existe en la población activa. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el año alcanzó su mayor índice en el desempleo en julio del año 2020. A febrero del 2021, del 11,6% bajó al 8,1% y se prevé que para hasta marzo del año presente, del año 2022, ha bajado al 5,3%. El salario mínimo nacional. Vamos a ver, no estos datos de la década de los 90, de la década del 2000, por ejemplo, del año 2005, ya tenemos un salario mínimo, o sea, lo mínimo que puede ganar una persona de $54, ¿no? Y esto ha ido subiendo hasta el año 2022, que es 2.250 bolivianos, lo que equivale a $323, ¿no? O sea, una persona no puede ganar menos de eso en una jornada completa al mes. Obviamente, si trabaja menos de una jornada, pues podría ganar, pero por una jornada completa de 8 horas no. Y estos son los diferentes bonos que se han ido transfiriendo a la población, ¿no? Bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, la renta dignidad, ¿no? Y los montos que se han desembolsado para este. Para el año 2022, estos son datos que establecen los organismos también internacionales. Se cree que el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser del sub 5,1%. La inflación, ahorita estábamos, a abril ha habido el 0,4%, perdón, del 0,4%, inflación del fin de periodo se prevé que sea del 3,3%, la inversión pública de millones de dólares, 5.015 millones de dólares, y el balance fiscal global, en porcentaje del PIB, de menos 8,5. Esto en porcentajes, ¿no? Y de acuerdo a los datos de estas instituciones, de estos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL, prevén que el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del PIB para Bolivia del 3,8%, del Banco Mundial establece del 3,9% y la CEPAL del 3,5%. Ya veremos hasta el fin de año, efectivamente, cuál de estos se acerca más a lo que vaya a suceder. Bien, estudiantes, como les dije al inicio de la clase, esta es una información oficial, yo los datos cada uno los puede interpretar de acuerdo a su criterio, ¿no? Son los datos con los que se maneja públicamente, son datos públicos, cualquiera los puede corroborar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a completar igual este trabajo con el cuestionario, con la realización del cuestionario, que sería para el día martes. ¿Bien? Doctora, disculpe. Vamos a... ¿Sí? El
Salario mínimo dijo que era 2.250. Sí, para el año 2022, sí. Ah, ya. Gracias. 2.250, que hubo el 2% de incremento este año. Ya. Ninguna otra pregunta, entonces atentos a la lista. ¿Quién puede cobrar eso? ¿Al COSEP? ¿Alguien me está hablando o era nomás? Yo, dice, sobre ¿Qué el salario decía? mínimo. ¿Quiénes pueden cobrarlo? ¿Cómo? ¿Quiénes pueden cobrar el salario mínimo? ¿Esa era su Sí, pregunta? sí. El salario mínimo indica, como su propio nombre lo indica, lo está mostrando, el mínimo que debe cobrar una persona que trabaja. Entonces, ¿quiénes cobran? Los que trabajan, los que tienen un empleo. El que tiene un empleo por una jornada completa, es decir, de 8 horas diarias, lo mínimo que va a poder ganar son los 2.250 bolivianos por una jornada completa. Si alguien trabaja solamente 4 horas, pues va a poder cobrar la mitad de eso, o debería cobrar la mitad como mínimo. Estamos hablando del mínimo. A eso se refiere este concepto de salario mínimo. Lo mínimo que puede cobrar una persona no es un bono, es un indicador que obliga a las instituciones y a las empresas a no pagar por debajo de ese monto. ¿Bien? Ya, doctora. Ok. ¿Nadie tiene otra pregunta? Buenas noches, doctora. ¿Sí? En este año, en mes de mayo, el gobierno aumentó un salario que como cada año siempre suele hacerlo. Entonces, la empresa ya debería de pagar con el retroactivo, o sea, que corresponde, o es que tienen que esperar alguna autorización o algo para que puedan, digamos, pagar. ¿Tiene alguna autorización para que qué? Brian, Cuellar, apague su micrófono. Ya, es que no le escuché, compañera, ¿puede volver a repetir lo del retroactivo? Es que no me había mucha bulla, dígame. En el tema del retroactivo, ¿la empresa ya tiene que pagar automáticamente o es que tiene que esperar alguna autorización o algún contrato, digamos, que dé el... Bueno, cuando se incrementa el porcentaje al salario mínimo, se lo hace a través de una norma, por lo general es un decreto supremo. En el mismo decreto se establecen los plazos. Me parece que para este año tenía que haberse pagado el incremento hasta el 31 de mayo, ¿no? O sea, perdón, el retroactivo creo que era hasta el 31 de mayo. No necesita ninguna autorización ni ninguna orden especial porque ya con el salario viene, con el incremento viene el salario. Todas las empresas tienen que pagar retroactivo, en este caso, de 4 meses, que son enero, febrero, marzo y abril, porque ya mayo vino con el incremento. Ya en mayo tenían que haber pagado ya el incremento del 2% al salario mínimo. Y obviamente luego el retroactivo. Tienen que pagarlo sí o sí. Ah, ok, gracias, ya entendí. Ya. Una consulta, profe. ¿Sí? ¿Y qué tal si la empresa no paga o si llega a un acuerdo con el trabajador y luego eso, cuando el trabajador o lo bota del trabajo y lo denuncia, ¿qué pasaría en ese caso? A ver, llegan a un acuerdo la empresa con el trabajador en relación al incremento. al salario, o sea, al incremento. Ya, hasta ese momento hay un acuerdo, pero después digamos que el trabajador se sale y quiere reclamar eso. ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Lo entendí bien? Sí, así es, doctora. Sí. Ya. Bueno, tenemos que partir de un principio del derecho laboral que dice que los derechos laborales son irrenunciables. Ese acuerdo entre el trabajador y la empresa va a surtir efecto hasta que
haya acuerdo. Una vez que el trabajador quiera demandar, lo puede hacer porque no puede él renunciar a su propio derecho. ¿Me entienden? No tiene efecto. Tiene efecto esa renuncia para la empresa, para que no le pague. Pero si va a demandar o a reclamar ante la instancia correspondiente, le corresponde. Un segundito, por favor, ¿ya? Ya, Chubé, entonces me entiende, ¿no? Es un derecho irrenunciable que tienen todos los trabajadores. Yo no puedo renunciar a ningún derecho laboral. Lo puedo hacer, pero surte efecto mientras haya acuerdo. Y si ya luego voy a demandar, puedo hacerlo. Porque, como les digo, a los trabajadores les asiste ese derecho que es el derecho a la irrenunciabilidad, ¿no? O sea, quiero decir, los derechos no son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mis derechos laborales. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, consulta, estudiantes? Bien, entonces... Tengo una ¿sí? pregunta, licenciada. ¿Sí? ¿Qué pasa si la empresa queda en quiebra y no hay cómo pagar, digamos? ¿Cómo harían para solucionar ese problema? Bueno, cuando la empresa queda en quiebra, hay que hacer un proceso de quiebra, ¿ya? Y se van a liquidar, ¿ya? Se va a liquidar los bienes que pueda o los activos que pueda tener esa empresa. El primero que van a pagar, ya sabemos, el primer acreedor es el Estado, si debe impuestos, y los segundos son los trabajadores. Pero si lastimosamente esa empresa no tiene nada, como muchas veces ha sucedido, no hay que hacer, pues ¿de dónde se le va a sacar? Recuerden ustedes lo que pasó hace años con la empresa Aerosur, ¿se acuerdan? Que entró en quiebra, perdón, pero esa empresa no tenía nada a su nombre, no tenía patrimonio, todo era alquilado, prestado, todo. Entonces los trabajadores hasta el día de hoy han podido cobrar sus beneficios sociales precisamente por esa situación. ¿Y cuál es la consulta? multa? ¿Y cuál es la multa, doctora, para todo esto de que no cumple las empresas? Bueno, hay diferentes sanciones, ¿no? Lo primero que se hace es, se llama a la empresa y se la notifica. Si la empresa aún no cumple, el ministerio le puede imponer una multa. No me recuerdo cuánto es el porcentaje de la multa, pero el trabajador tiene otra opción. Digamos, si por ejemplo no está de acuerdo con lo que en la primera instancia, que es el ministerio, ha determinado, puede demandar ante la vía judicial. En la vía judicial con seguridad va a ganar, pero ¿qué es lo malo? Tarda 3, 4 años en tener, en obtener, diríamos, respuesta a su solicitud. Pero por lo general siempre el proceso laboral da a favor del trabajador. Las normas laborales en Bolivia son proteccionistas al trabajador. Siempre le dan, diríamos, la razón al trabajador cuando la tiene, por supuesto, ¿no? El porcentaje de multa es que no es un porcentaje, diríamos, fijo, depende, ya lo establece el ministerio. Bueno, si no tienen otra consulta, atentos a la lista. Al COSER. No. ¿Sí? Una consulta del salario, del haber básico de 3%, ¿cómo sería eso? ¿Puede explicar? O sea, uno sería el salario mínimo nacional del 4%, otro sería el salario del haber básico, 3%, algo así. Al mínimo fue del 2%, y establecieron otros porcentajes para algunos sectores como educación y salud, si no me equivoco, pero lo que hemos visto ahora solamente es el mínimo, ¿ya? Y eso va a depender, digamos, eso automáticamente le sube sí a todos los trabajadores, porque a todos los trabajadores se les considera un mínimo. O sea, ese porcentaje al mínimo le va a subir, y lo demás que
gana, el remanente se mantiene, pero ese poquito le va a subir, digamos, ¿no? Ese mínimo. Para esos otros sectores hubo otro porcentaje, pero que no fue para todo, fue para el sector salud y sector educación, me parece. Está bien, gracias. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, Alcócer está. Alegría. Angulo. Presente, doctora. Antequera. Presente, doctora. La Pasa. Presente, Lice. Aramayo. ¿Ya? Presente. Aramayo. Presente. Arancibia. Presente. Arce. Presente. Arredondo. Astete. Presente. Avendaño. Ávila. Valdelomar. Presente, doctora. Valderrama. Presente. Barranco. Bello. Presente, Lice. Borda. Presente, Lisa. Calle. Callejas Martínez. Presente. Calizaya. Presente, profe. Camacho. Perdón, Camacho. José Miguel Camacho Reini. Carlos. Presente. Carrasco. Presente, Lisa. Carreón. Presente, doctora. Castro. Presente. Castro Rejas, ¿no? Y Castro Rodríguez. Cayo. Presente. Céspedes. Presente, doctora. Chávez. Choconapi. Presente, Licen. Chubé. Presente, profe. Claure. Presente, doctora. Coca. Presente, Licen. Cruz. Ya Cruz. Presente, doctora. Cruz Salazar. Presente, Licen. Cuellar Maturana. Presente. Cuellar Moreno. Presente, doctora. Gutiérrez Solares. Presente, Licen. Daza. Diego. Durán. Fernández Inocente. Tania. Ferfino Pachuri. Flores Llanos. Flores Ramírez. Presente, Licen. Flores Ramos. Presente, Licen. Flores Rosas. Flores Vaca. Presente, licenciada. Flores Vargas. Presente. Galvi González. Gira Yale. Presente, Licen. González Laime. Guzmán Cuellar. Guzmán Ibarra. Presente, doctora. Heredia Alfaro. Presente, doctora. Landívar.
Sánchez, Presente, doctora. Llanos Hinojosa, López Bravo, Presente, Llanos Hinojosa. Presente, doctora. López Bravo. ya. Machaca, Chungara, Meaya Paredes, Presente, Licen. Menacho, Presente. Méndez Delgadillo, Presente, Licen. Méndez Pinto, Presente, Licen. Montaño Barrientos, Montaño Celada, Presente, doctora. Montaño Moreno Celada. Flores, ya. Presente, doctora. Moreno Flores. Ya, Licen Muriel García, Herrera. no escuché mi apellido, disculpe. ¿Cómo? García, presente, no escuché mi apellido. Bueno, esperen otra hasta que vuelva a terminar la lista Ya, y Licen. ya lo que no escucharon vuelve para que no nos interrumpa, porque ya me pierdo ahorita por dónde iba. ¿Ve? ¿A quién fue? Ya ni me acuerdo. Aquí, creo que fue Moreno. Mollet, Olmos, Ontiveros, Presente, doctora. Orellana, Presente, doctora. Palenque, Peralta, Presente. Peña, Peña, presente, doctora. Poma, ya, Poma, Presente. Porcel, Portillo, Presente. Quinteros, Presente, doctora. Ramírez, Ramos, Presente, doctora. Reyes, Hidalgo, José Miguel, Reyes, Hidalgo, Luis Mario, Presente. Ríos, Presente, Licen. Rivero, Presente, licenciada. Rodríguez, Rojas, Romero, Presente, doctora. Sadut, Salas, Presente, doctora. Presente. Salazar, Saldía, Presente. Sánchez, Santos, Presente, Sánchez, perdón, licenciada. ya, Santos, Presente. Sardina, Presente. Soria, Suxo, Presente, doctora. Torrico, Vaca, Valdés, Presente. Yucra, Zavala, Zárate, Fernández Inocente. Presente, doctora. Bien, ¿alguien más que haya faltado a la lista? García, Licen, no escuché yo mi apellido. Pero ya le puse, pues, joven, si me interrumpió en Va a plena disculpar, lista, ¿no Licen. vele bien? Ya le puse. Licenciada. ¿Alguien más? Aparte de García, Licenciada, ¿alguien bueno. más? Licenciada, Calle Flores, por favor, no la escuché, va a disculpar. Calle Flores. ¿Ya? ¿Quién más? Gracias. Licen, disculpe, Zárate, presente. ¿Ya? ¿Nadie más?
Bien, jóvenes, entonces nos vemos martes. Hasta luego. Hasta luego.